Hola, buenos días, profesor. Buenas, Buenos Daniel. días, compañero. Buenos días, compañero. Mi nombre es Daniel Sojo y bueno, contento de estar aquí. No pude estar la actividad pasada, pero bueno, aquí estamos ya activos para aprender sobre esta actividad, sobre el momento uno y bueno, con las mejores expectativas. Cuéntame, coménteme por favor, bueno, su nombre y tal, y me dicen si son de psicología o de comunicación, porque yo trabajo con estas dos escuelas, y ¿en qué trimestre van? Por acá yo soy de psicología, voy en el 11º trimestre Ok. y bueno, todavía no he visto lo del diplomado, lo voy a ver el trimestre que viene. Ok, vas a cursar diplomado, muy bien. Sí, ¿Quién más se anima a participar? Son Buenos poquitos. días, Adelante, Jezabel. muy buenos días, Buenos profesor. días. Soy Isabel Guzmán. Ah, Jezabel. Eh, igual que mi compañero Daniel, estoy en el 11º trimestre. Estoy contenta de estar aquí presente. En la actividad pasada tampoco pude asistir, pero bueno, también, igual que mi compañero, voy a cursar el diplomado, pero el trimestre próximo. Muy bien, muy bien. Y soy de la carrera de psicología. Psicología, perfecto. AXA, Buenos días. buenos días. También soy del 11º trimestre y yo sí estoy cursando el diplomado en este. Muy bien. ¿Cuál diplomado, También de la AXA? carrera de psicología, psicología organizacional. Ah, sí, verdad que tú me habías comentado. Bueno, Ujú, muy bien, sí. bienvenidos y bienvenidos a todos los que vayan a escuchar y ver el audio posteriormente, el video posteriormente. Bueno, hasta ahorita, antes de yo presentarles lo que les voy a presentar, díganme si tienen alguna duda en relación a lo que han leído en el aula de clase. Me lo pueden escribir o lo pueden comentar. Profe, en lo que es el informe del momento uno, por ejemplo, a mí en el diplomado me piden que le coloque el resumen, pero veo que en la guía que usted nos mandó no sale. Supongo que entonces en el suyo no iría esa parte. El resumen o sea, el resumen, como su nombre lo indica, es un resumen de los tres momentos del informe técnico. Entonces, claro, se justificaría un informe, un resumen, si tú ya tienes el proyecto, que sería hacerlo en futuro. Entonces, tendrías que hacer un informe en futuro. Es lo que esta investigación tiene como propósito abordar, no sé, tal cosa y aquí vamos a presentar qué es lo que vamos a hacer. A través de estos objetivos vamos a hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa, porque de otra manera tú no puedes generar un resumen de algo que ni siquiera has desarrollado, apenas estás empezando. Entonces, el resumen lo hacemos en función, si hacemos un proyecto, que es en el caso de Jezabel y de Daniel, ellos van a hacer un proyecto. Es decir, ellos van a hacer un informe técnico de algo que ellos van a desarrollar en el trimestre próximo. En el caso tuyo, vas a hacer un informe técnico de algo que tienes que desarrollar en este momento. Entonces, vean los tiempos. Ellos no están inscritos en el diplomado, ellos van a hacer un proyecto a futuro. Tú estás inscrita en el diplomado, vas a hacer un proyecto en función de lo que alcances a hacer hoy. En ninguno de los dos casos, ustedes tienen toda la información para hacer el resumen.
El resumen es lo último que se hace. Lo último que se hace. Porque en el resumen están el planteamiento del problema o el acercamiento a la realidad. En el resumen está los autores que consultaste para el abordaje teórico. En el resumen está el camino metodológico. En el resumen está los resultados. En el resumen están las reflexiones y conclusiones. Y siendo pragmáticos en este momento, ¿ustedes tienen esa información? Pueden escribir en el chat. ¿Lo tienen? ¿Tienen esa Mm, información? Los resultados, los autores que investigaron, el camino metodológico. No, no, porque como apenas estamos empezando a desarrollarlo, Claro. no está Entonces, un completa la resumen información. ahorita, muy bien, gracias. Un resumen ahorita no tiene sentido. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Por eso es que yo solamente, en mi materia, yo solamente les voy a pedir en este momento, es el momento uno y y la portada. Más nada. Más nada. La única página preliminar que les vamos a pedir es la portada y el desarrollo del momento uno. En cuando hagamos el momento 2, bueno, será la portada y el momento uno más el momento 2. Y cuando hagamos el 3, la portada, momento uno, momento 2, momento 3, ahí sí presentamos las preliminares, es decir, ahí incluye el resumen, el índice. Básicamente, ¿por qué? Porque ya tenemos toda la información para poder construir eso. ¿Se entendió? Vean esto, Vale, profe, muchas gracias. a la orden. Los informes técnicos son informes cortos y nosotros tenemos que apropiarnos muchísimo de los videos que se le colgaron en el aula virtual que ha generado la dirección de investigación para este contenido, pues. Los informes técnicos son informes cortos, no son trabajos de grado que tienen 100 hojas, no. El capítulo uno o el momento uno del informe técnico, eso no debe tener más de 5 hojas. Es algo corto. El momento 2, 5 hojas. El momento 3, 5 hojas. Para un total de desarrollo de 15 hojas. Eso lo dice la universidad. Las páginas preliminares son aproximadamente 7 hojas. Ah, bueno, ahí ya tenemos 5 más 7. Perdón, 15 más 7, tenemos 22. Y bueno, y si vamos a presentar anexos, eso incrementa un poquito más. Pero el informe técnico es así, un informe corto. Entonces, tienen que ser concisos, precisos a la hora de elaborar este trabajo de investigación. No es algo exageradamente grande, es algo preciso. Entonces, vean aquí. Nosotros tenemos aquí, aquí. Estructura de un informe técnico para psicología, comunicación. Aquí está. Es fundamental ver este video. No recuerdo. Aquí está. El informe técnico debe ser elaborado en formato Word con un máximo. Por favor, ¿quién me lo puede leer allí? De 15 páginas. Muy bien, Daniel, gracias. 15 páginas. No lo digo yo, lo dice la Dirección de Investigación de la Universidad, pero tiene coherencia, tiene pertinencia.
tú vas a hacer un trabajo corto, porque ¿cuál es el propósito del informe técnico? Solucionar, presentar un producto o servicio para solucionar un problema que tú observaste en un contexto de estudio. O sea, tú viste un problema y tú dices, bueno, este problema lo vamos a abordar de esta manera y lo vamos a solucionar de esta manera. Listo. Aquí tú no vas a hacer correlacionar variables, aquí tú no vas a hacer trabajos longitudinales, aquí tú no vas a hacer nada de eso. Que, que este trabajo inicialmente nos pueda permitir ahondar, profundizar más adelante y mirar el fenómeno de estudio desde otros lentes, eso está excelente. Pero nuestro propósito aquí es, uno, generar un producto o servicio para solucionar un fenómeno de estudio, un problema que nosotros estamos observando en una comunidad en particular. ¿Ves? Los informes técnicos están diseñados para solucionar problemas de inmediato, cortos. Usted cuando vaya a abordar el aspecto teórico tiene que ser lo preciso. Usted no va a va a hablar de las bases teóricas de no sé qué, y usted va a explicar la historia de la depresión, y usted va a hablar de todos los autores. No, eso no es pertinente. Usted va a abordar, por ejemplo, un trastorno de depresión en, em, en los docentes venezolanos de la escuela, no sé, la escuela X tal. Tú lo que necesitas es, en las bases teóricas, probablemente necesitarás definición de depresión, característica de la depresión, y luego abordarás el contexto educativo en la realidad venezolana y luego presentarás cómo el contexto educativo en la realidad venezolana está afectando a los docentes, específicamente a tu muestra de estudio. Y listo. Eso se hace en 2 hojas. Es importante que nosotros nos apropiemos de esta información. No es una elaboración exhaustiva, porque no es el modelo, o sea, no es el modelo metodológico que ustedes escogieron en el caso de los que están haciendo informe técnico. Los que están haciendo trabajo especial de grado en el enfoque cuantitativo o cualitativo, ellos sí tienen que abordar un poquito más. Probablemente ellos se van a ir decantando desde lo amplio, desde lo general a lo específico. A lo mejor presentarán algunas bases teóricas. Probablemente van a utilizar, algunos utilizarán fundamentación, bases legales, es probable. Algunos utilizarán bases legales, es probable. Pero no tiene que ser eh, igual para todos. Entonces, por eso es que si nosotros vamos a trabajar con em, en trabajos en el enfoque cuantitativo o cualitativo, tenemos que utilizar el manual de presentación de trabajos escritos de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Si nosotros vamos a trabajar con informe técnico, nos tenemos que guiar por la estructura del informe técnico emanada por la Universidad Bicentenaria de Aragua, que no solamente tiene una estructura, sino que tiene unos videos perfectamente explicados y que para eso usted tiene su tutor, que soy yo, para poderles dar esas orientaciones en relación, pues. Si usted está haciendo un trabajo especial de grado, en el enfoque cuantitativo o cualitativo, ¿verdad? Entonces es pertinente que usted
tenga ya un tutor aparte de mí, un tutor que los esté acompañando en este momento en la construcción de su trabajo, ¿verdad? Porque el tutor junto con usted son los que van a presentarse el día de la defensa y van a, bueno, hablar del tema. Entonces, él tiene que estar acompañándolo desde el principio. Además que la mirada del fenómeno la hace usted en compañía de su tutor. Mi trabajo acá es eh, asesorar la estructura, orientar la redacción, probablemente ver alguna debilidad muy marcada y entonces, bueno, allí yo intervengo. ¿Ok? Bien, nosotros ya les voy a presentar el tema de hoy. Para nosotros abordar este trabajo, yo les pedí que realizaran esta actividad formativa número 1. Esta actividad formativa número 1, ¿verdad? Nos permite construir, ya están respondiendo que bueno, nos permiten construir el camino, la estructura metodológica de nuestro trabajo de investigación. Primero tenemos que definir qué tipo de alternativa yo voy a elegir. Recuerda que nosotros tenemos 3 alternativas: el trabajo final de grado, el proyecto ABEP y el diplomado, que es el informe técnico. Después usted tiene que describir la situación problema. Y aquí más o menos te va indicando, ¿verdad? Luego de esa situación problema, tú identificas una variable de estudio. O pueden ser 2 también. ¿Ok? Si tenemos 2, entonces tenemos que hacer trabajos comparativos o trabajos correlacionales. Depende de lo que yo quiera hacer. Si quiero comparar o quiero correlacionar. Si es una sola, bueno, es una sola la que yo voy a abordar. ¿En dónde la voy a abordar? En una población o contexto de estudio. Si yo no tengo el contexto de estudio, no puedo hacer un trabajo de investigación. Bueno, no voy a ser tan determinista. Podemos hacer otros tipos de trabajo, pero no los trabajos. Pues yo puedo hacer un trabajo de revisión documental. Yo puedo hacer, por ejemplo, puedo hacer um, un artículo de revisión, por ejemplo. Y es válido totalmente, y es científico, y está muy bien. Pero esos trabajos tienen un rigor diferente. Un trabajo de investigación de corte documental no es cualquier cosa. No es investigar o pedirle a la inteligencia artificial que nos haga un trabajo. No, eso no es así. Si nosotros vamos a hacer un informe técnico de revisión, ¿verdad? Con el enfoque documental, yo tengo que estudiar por lo menos 3 informes técnicos pasados que aborden la misma variable en contextos similares y que hayan generado un servicio similar al mío, el cual yo tengo que comparar, triangular, y en función de eso genero un nuevo servicio. O sea, tiene su implicación. El que esté interesado me avisa y yo lo asesoro también. Entonces, luego tenemos que construir el título. El título no puede superar las 15 palabras. No se debe ubicar, no se debe colocar la ubicación geográfica del estudio. Y en el caso de los que van a ser diplomados, nosotros vamos a hacer un producto o servicio para solucionar ese fenómeno. ¿Cuál es para solucionar este problema que está aquí? ¿Y qué producto o servicio? Bueno, nosotros por muchos trimestres les hemos recomendado a los estudiantes que hagan un plan de intervención. Los de psicología, un programa de intervención, un plan de intervención, un plan de tratamiento. Todos ellos son servicios
que yo voy a ofrecer para solucionar el fenómeno de estudio. Pero si de pronto usted decide que va a hacer un producto, bueno, usted me lo puede escribir. ¿Qué producto? Bueno, imagínese tú que estás trabajando con niños que tienen problemas de atención o tienen, por ejemplo, dislalia. Entonces, bueno, yo he diseñado un artilugio para terapéutico para poder apoyar a estos estudiantes, a estos jóvenes que tienen estas características particulares. De repente yo diseñé un producto que ayuda a los estudiantes con desregulación emocional a regularse. Y bueno, y eso está bien, eso está dentro del espectro de lo que podemos hacer. ¿Ok? La gran mayoría, y eso no está mal, la gran mayoría de los estudiantes la gran mayoría hacen programas de intervención porque al final nosotros como psicólogos, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros en el contexto de la educación, de nuestro ejercicio profesional, vamos a hacer planes de intervención, programas de intervención, ya sea para individuos o para grupos. Entonces, nosotros nos enfocamos en ese trabajo. ¿Ok? Entonces aquí seguimos aquí viendo, ¿verdad? El enfoque terapéutico. Si yo voy a hacer un programa de intervención, yo necesito crear ese programa desde un enfoque terapéutico. Los enfoques terapéuticos no se mezclan porque ellos tienen bases teóricas diferentes. O sea, si yo voy a trabajar con trastorno de ansiedad generalizada desde el enfoque de la terapia cognitivo-conductual, mis estrategias, mis técnicas, mi programa tiene que estar enfocado en esa terapia. Yo no puedo agarrar ahora y entonces voy a trabajar con el enfoque cognitivo-conductual, pero entonces voy a aplicar una prueba proyectiva. Voy a aplicar una prueba de el hombre bajo la lluvia. Eso pertenece al psicoanálisis. Y de repente cuando voy yo a las estrategias de intervención, yo voy y comienzo a hacer silla vacía. La silla vacía pertenece al enfoque humanista, específicamente de la Gestalt. Entonces, lo que buscamos aquí es que usted sea coherente con el enfoque. Coherente con el enfoque. Los que no van a hacer informe técnico, sino que lo que van a hacer es trabajo especial de grado. Aquí el enfoque no será el terapéutico, sino el enfoque teórico con que yo voy a mirar la explicación del fenómeno. Por ejemplo, estamos hablando de de la depresión y yo voy a abordar esto desde el enfoque cognitivo-conductual. Yo voy a explicar la depresión en mi trabajo con la triada de Beck, que es la fundamentación teórica para explicar la depresión desde el autor de la terapia cognitivo-conductual. Si yo voy a explicar, por ejemplo, la desregulación emocional, porque estoy trabajando con desregulación emocional en adolescentes, el término desregulación emocional, ¿verdad? Se aborda desde la teoría biosocial de Marshall Linehan. Entonces yo tengo que explicarlo desde la teoría biosocial que diseñó, que abordó Marshall Linehan. Si yo voy a hablar de la evitación experiencial, yo tengo que abordar la explicación desde los marcos relacionales de Stephen Age. Entonces, tenemos que ser coherentes. Por eso es que el enfoque terapéutico tiene que ser coherente con el producto o el servicio. Entonces, ¿cuál es el diseño de investigación? Si es diplomado, es informe técnico. Si es proyecto ABP, diseño ABP. Y si es trabajo final de grado, bueno, será cuantitativo o cualitativo de acuerdo al método que usted haya elegido.
Tiene que tiene que seleccionar las líneas de investigación que estén casadas con su trabajo especial de grado, una que es la línea institucional y una que es la línea asociada a la escuela, y me tiene que indicar quiénes son los beneficiarios directos e indirectos. Ahí están los ejemplos. En el caso de los objetivos, este pedacito solamente lo va a llenar los que hacen diplomado. ¿Ok? Entonces, objetivo general. No, si el objetivo es, si nuestro trabajo es hacer un programa de intervención, el objetivo general dirá diseñar un programa de intervención y tal y tal y tal. Entonces, el primer objetivo, los objetivos específicos van a ayudar a lograr el objetivo general. Van a lograr que usted pueda alcanzar este logro. Entonces, el primer objetivo específico será caracterizar el estado actual del fenómeno de estudio. El segundo objetivo es identificar estrategias y técnicas del enfoque terapéutico elegido. Y por último, estructurar las sesiones y componentes del programa de intervención. Y aquí está el ejemplo que les estoy colocando. ¿Ok? No vamos a revisar aquí esto, pero probablemente el viernes, el domingo de la semana que viene, aquí hay bastantes, comenzamos a revisar. Aquí está AXA. Muy bien, AXA. Y también está Daniel, creo. Ah, no, ¿sí está? Daniel Sojo, aquí estás, Daniel. Y no tengo aquí a Julio. Y Jezabel todavía no ha entregado. Muy bien. Hasta ahorita, ¿alguna pregunta? Muy bien. Vamos a Sí hablar que me del... gustaría hacer una pregunta, profe. Adelante, Disculpe. adelante, por supuesto. Eh, Profe, yo voy a hacer el trabajo especial de grado. Ya tengo la tutora, lo voy a hacer con la profesora Mari Francis. Muy bien, Y me queda una duda cuando está hablando de los modelos terapéuticos. eh, yo me voy a ir por la corriente psicodinámica muy bien, y voy a hablar de la desmotivación académica, pero vinculada a la vulnerabilidad del yo, a la muy bien, vulnerabilidad yoica. Entonces, mi población de estudio, yo lo quiero hacer sobre la generación Z en los estudiantes de psicología. Y obviamente serían como mis compañeros de estudio. muy bien. Yo soy mucho mayor que ellos, entonces me llama la atención cómo ellos viven la carrera. Obviamente mi visión es totalmente diferente, por tema de edad, temas, circunstancias, todo. Entonces, yo quería hacerlo de un enfoque fenomenológico. Entonces, bueno, según lo que estuve leyendo y lo que me conversó la profesora Mary Francis, yo tengo que manejarlo a través de entrevistas, Ujú. porque es, digamos, como que entender cómo ellos viven esta experiencia. Muy bien, por Entonces, ahí yo supuesto. tengo la duda de ese enfoque o ese modelo terapéutico, yo tengo que ahí especificar, es sobre la corriente psicodinámica y explicar como que las bases teóricas de esa vulnerabilidad del yo o qué se coloca ahí. Es Eso sí no me correcto. quedó claro. O sea, cuando hablamos de enfoque terapéutico es para los que hacen, los Diplomado. que hacen informe Plan técnico. de, plan de Exacto, intervención. muy bien. En tu caso, no, el concepto no sería enfoque terapéutico, sino enfoque teórico, pues. O sea, tú vas a explicar, Ok. ¿verdad? En tu caso, tú vas a explicar todas estas hipótesis de trabajo, o sea, todos estos supuestos que tú quieres abordar, ¿verdad? Cómo se estructura el yo, la generación Z de los estudiantes y cómo esto afecta de alguna manera o influye o impacta o se relaciona con sus estudios, pues, con su carrera para poder ser psicólogo. Entonces, claro, tú tienes que tener una base teórica para poder mirar el fenómeno. Y esa base teórica, en tu caso, estrictamente tiene que ser psicodinámica, Ok, porque así es donde tú te quieres orientar. correcto. ¿Ve? Entonces, eso hace que el trabajo sea coherente. O sea, me estás hablando de constructos psicodinámicos
como el yo, como... mencióname otro. No, era como mecanismo de defensa la... Mecanismo de defensa, que eso forma parte de las de los constructos psicodinámicos, el yo. Ah, ¿viste? Entonces, Entonces, por lo ajá. menos ese tema de la desmotivación, Eso es muchos general, autores sí. aseguran que es un mecanismo de defensa de esta generación. No es que Muy sean bien. flojos, sino que es una... ¿Viste? Entonces Entonces, ya por ahí me hay, quiero ir. muy bien. Pero se observa que allí estamos hablando entonces de constructos, ¿Ok? son constructos teóricos que tienen que tener una fundamentación teórica específica. En este caso, eh, Psicodinámica. psicodinámica. En tu caso es Ok. eso. En el caso de los otros chicos, los que van a hacer informe técnico, es como ellos van a hacer directamente un programa para intervenir un fenómeno, si Ok. ellos lo quieren hacer desde el enfoque psicodinámico, bueno, ellos tienen que utilizar eh, estrategias, técnicas y herramientas desde ese enfoque, porque ese fue el que ellos eligieron. Y evidentemente, cuando ellos me hablen de de la base teórica, bueno, ellos van a hablar corto, ¿verdad? Porque no van a tener el espacio físico dentro del trabajo para hablar demasiado, además que no hace falta. Ellos van a hablar específicamente de pequeños constructos, por ejemplo, que es el yo, los estados de la mente, los mecanismos de defensa, algo muy breve para que la persona que esté leyendo tenga contexto e inmediatamente se van al programa de intervención. Ok, listo. ¿Te Profe, y aclaré? ahorita de esa actividad número uno que usted estaba explicando ahorita, que vi que los muchachos varios han publicado, eso Ujú. lo cargo ahí mismo en el foro, eso es el foro de anuncios, eso es el foro de... Eso, hay una actividad, en la actividad número 1 que se llama actividad obligatoria formativa. Le das Ajá. allí clic Ok, y vas a responder. O sea, responde, colocas tu nombre y tu apellido y vas a responder cada elemento que se te preguntó allí, pues, ¿no? ok. Entonces, Pero en no es tu que hay que hacer caso, un archivo y cargarlo ahí, no, no, se no, va no, 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 respondiendo en no, la no, misma plataforma. no. Vas a Ok. copiarlo directamente, como un foro, pues, como un Ok, foro de listo. discusión. Ok, ok, listo, listo. Sí, Listo. eso no me, esa era la otra duda que tenía. Está muy bien, está muy bien. Para eso Sí, estamos, para entonces ya yo las dudas. tengo como que, en este caso yo tengo como un objetivo ya, bueno, un propósito general, pues la profesora me dijo que como mi investigación va a ser cualitativa, se habla de propósitos y no de Es objetivos. correcto, es correcto. Entonces yo tengo ya como la idea muy general, o sea, tengo el propósito general y algunos propósitos específicos. En No te caso los de tal, estoy pidiendo allí, pero si quieres los colocas. ajá, entonces en caso tal, ¿cómo sería ahí el tema de la evaluación de su parte? O sea, mira, este objetivo general tienes que redactarlo diferente, esas correcciones sí me las hace usted. Claro, claro, Y lo claro. mismo Porque, con por los... ejemplo, en el informe técnico, el objetivo general es uno solo, diseñar. Ok, Ese es el verbo que utilizamos. Pero en los trabajos especiales de grado, el propósito o el objetivo va a cambiar en función del método. Si tú, por ejemplo, tú vas a hacer un estudio fenomenológico, el objetivo general o el propósito general más adecuado es comprender, eso fue que... comprender las experiencias de no sé. Entonces, o sea, esa redacción es específica para cada método. Por eso yo Listo. les dije allí, o sea, los que están haciendo trabajo especial de grado, no lo coloquen, sino que yo se los veo cuando lo manden el capítulo 1 y yo le hago las observaciones. Pero si usted ya tiene claro, porque tienes tutor y ya han hablado del tema, bueno, colócalo sin problema. Ok. Listo. No, Gracias, no, listo. Julio, por participar. No, gracias, profe. Ahora sí estoy más claro. Cualquier cosa, tú Supuestamente. sabes, no hay ningún problema. Vamos a Ok. hablar del problema, hablándonos del tema, ¿no? En la Universidad Bicentenaria de Aragua, nosotros nos llamamos al problema. ¿Cómo lo llamamos? ¿Quién ha revisado el manual de la universidad? ¿Cómo llamamos al capítulo 1 o al momento 1? No, no lo he revisado. Ok, vamos No, no, no lo he revisado. ajá, manual de pregrado UBA. Se lo quiero mostrar directamente.
Ok. En la Universidad Bicentenaria de Aragua, el constructo que nosotros utilizamos para elaborar el primer capítulo no es el problema. Nosotros lo llamamos en el capítulo 1 perspectiva de la realidad. Así se llama nuestro primer capítulo, ya sea para el enfoque cuantitativo o sea para el enfoque cualitativo. ¿Sí? Entonces, nosotros, vamos a ver aquí el cualitativo. Perspectiva de la realidad, esto es cuantitativo. Ya, vamos a buscarlo aquí más fácil. Em, ajá, ven aquí. Cualitativo, lo llamamos también perspectiva de la realidad. O sea, ese es el nombre en los trabajos de otras universidades, de otras, dice el problema, lo llaman así a veces. Pero esas son etiquetas que se pueden cambiar. Lo importante es que dentro en la redacción nosotros estamos claros que lo que vamos a presentar allí es el problema de investigación. ¿Ok? En el caso del enfoque cualitativo que tenemos aquí a Julio, el primer subtítulo se llama Descripción de la situación contextual. Es Mm, allí donde yo voy a describir qué sucede en el contexto que yo voy a abordar. En el caso de los trabajos em, cuantitativos, en el trabajo cuantitativo nosotros lo llamamos perspectiva de la realidad, pero lo llamamos caracterización de la realidad. No es acercamiento a la situación contextual, sino caracterización de la realidad. Eso es importante porque eso marca la diferencia entre un enfoque y otro. En los informes técnicos, nosotros llamamos a eso acercamiento a la realidad. El capítulo en la fase 1 en los informes técnicos se llama descripción del contexto. Y en la descripción del contexto, en el informe técnico, lo llamamos descripción del contexto. Vamos a revisar. Y en el primer subtítulo del informe técnico, en el primer subtítulo del informe técnico, ya se los muestro. ¿Ya? El primer capítulo, la primera fase se llama descripción del contexto. Y en el primer subtítulo se llama identificación del producto o servicio. Nosotros tenemos que estar claros, si nosotros vamos a hacer un servicio, ponemos entonces identificación del servicio. Si vamos a hacer un producto, colocamos identificación del producto. ¿Ok? Pero vean que es lo mismo, solo que claro, la mirada, el enfoque, el elemento que voy a entregar es diferente. ¿Qué hago en esta identificación del servicio? ¿Qué significa? La identificación de la situación actual es una de las tareas iniciales que deberás realizar para comenzar a desarrollar tu informe técnico. ¿Qué es esto? Identificación de la situación actual. Bueno, es la descripción del contexto, es la caracterización de la realidad, es la descripción de la situación contextual, es simplemente la descripción del problema. ¿Ok? Entonces es lo mismo, solo que la mirada cambia y lo que yo voy a entregar como producción cambia también. Esto es lo primero que vas a hacer para desarrollar el informe técnico. Sin embargo, esta definición es la consecuencia de una serie de búsquedas preliminares en las cuales vas limitando progresivamente el campo de interés desde una tarea, desde un área o un conjunto amplio de temas hacia la definición concreta de la visualización de la realidad
en la producción de un nuevo conocimiento que te interesa resolver o responder. Entonces, aquí donde quiero enfocarme para terminar hoy es en relación a cómo nosotros tenemos que mirar el problema. ¿Ok? Entonces, aquí hay un material que habla de lo mismo, pues, de esto. El embudo de la claridad. Cómo transformar la curiosidad a un problema de investigación impecable. Un problema bien formulado es la brújula que guía toda tu investigación. Entonces, el problema es el motor que me dice a mí qué quiero yo investigar. Si yo estoy viendo, por ejemplo, en el salón de clase, que 4 estudiantes todo el tiempo, en algún momento de la mañana, se quedan dormidos y esto está afectando las dinámicas escolares y su rendimiento académico, ahí hay una realidad que yo me puedo acercar y puedo caracterizar. Sin ella, sin esta realidad, la revisión de literatura es un océano sin mapa y los datos son ruido sin sentido. De la pregunta concreta surge el conocimiento que transforma. Vean, si yo no tengo delimitado mi contexto, qué es lo que yo quiero estudiar, yo no voy a poder hacer una revisión bibliográfica adecuada para poder abordar el problema de forma adecuada. Si yo voy a hablar de mecanismos de defensa, ¿qué cantidad enorme de información hay con respecto al tema? Pero espérate, a mí no me importa todo eso, a mí lo que me importa es direccionar lo que yo necesito investigar como bases teóricas para poder comprender el fenómeno específicamente en estas características. Y es ahí donde nosotros nos dirigimos. ¿Ok? Hay que delimitar. Cuando yo voy a construir mi trabajo, mi acercamiento a la realidad o mi problema, mi capítulo 1, en la primera sección del capítulo 1, yo necesito hacerlo de la siguiente forma. Primero, en los primeros acercamientos escritos, yo voy a mapear el área general y el contexto actual. Yo voy a hablar de forma general. Yo voy a decir, por ejemplo, la depresión en adolescentes a lo largo del tiempo ha tenido estas características. La depresión se utilizó como constructo a partir del DSM-3, que comenzaron a hablar del término depresión, antes se llamaba melancolía. Bueno, y comienzo yo a desarrollar ahí desde lo general, pero muy, muy concreto. ¿Para qué? Para luego yo pasar a la descripción de la falla en el contexto, es decir, lo que yo estoy observando en mi contexto de estudio. Después que yo hago un abordaje general del tema a nivel mundial, a nivel histórico probablemente, pero muy cercano, los que están haciendo trabajo especial de grado pueden dedicar 1 o 2 párrafos a esto, los que están haciendo informe técnico 1 o 2 líneas. Yo entonces voy y me acerco a la falla. Esta situación se observa en este contexto de estudio. Se puede observar aquí, aquí y acá. Y yo entonces comienzo a delimitar el problema en ese contexto de estudio. Para luego, después que ya yo haya contextualizado la realidad, mi contexto de estudio, el problema específico en la zona específica, yo voy y formulo la pregunta de investigación. Esta primera sección finaliza con la pregunta de investigación.
Una pregunta típica de un informe técnico sería, ¿cuáles serían las técnicas o estrategias que debería yo aplicar o que se debería aplicar para abordar la depresión en estudiantes de 13 años de la escuela tal? Porque al final eso es lo que yo voy a ofrecer, un programa de intervención con estrategias y técnicas para abordar ese fenómeno. En el caso de un informe, de un trabajo cualitativo, la pregunta de investigación pudiera ser, ¿verdad? ¿Cómo com- eh, realizar acciones para comprender la vivencia de los estudiantes de la Universidad Bicentenaria de Aragua, etcétera, etcétera? O sea, tiene que estar casado, la pregunta de investigación tiene que estar casada estrictamente con el título y con el método. El título que yo haya desarrollado, que a través del título hacemos el propósito general, estos dos tienen que estar casados con el método y la pregunta tiene que dar respuesta o tiene que dar contexto a esto. La pregunta de investigación, el propósito general y el título es prácticamente, está redactado prácticamente igual. Lo que va a variar es que en el título, ¿verdad? Es el título con las características que establece la UBA. El propósito general o el objetivo general tiene un verbo que invita a la acción y la pregunta de investigación, bueno, es la interrogante que me moviliza, que me mueve a mí a investigar ese fenómeno de estudio. Entonces, esos tres elementos tienen que estar casados, ¿no? Como un propósito general en el ambiente, en el enfoque cualitativo, comprender las experiencias. Por ejemplo, una pregunta de investigación, ¿cuáles son las experiencias? Y el título, experiencias tal y tal y tal. Ven que hay una relación. Lamento mucho no haberles traído un modelo para que lo vieran, pero el próximo domingo se los traigo para que lo vean con más facilidad. Entonces, tenemos que mapear el territorio. ¿Qué significa eso? ¿Qué área o tema me interesa? Identificar el campo general que te apasiona o te genera curiosidad. El motor de la investigación requiere interés genuino. Ustedes no van a hacer lo que les diga el tutor que hagan. El tutor les va a decir, mira, este es un camino, este es otro camino, este es el camino tal, pero al final, pero al final, eres tú el que vas a investigar. Por eso es que tiene que ser algo que te interese de verdad. Y luego, como segunda fase o segundo paso, es qué ocurre en ese contexto de estudio donde yo estoy ahí. Observa y describe la situación actual del fenómeno que te interesa. No busques el problema aún, solo mapea el estado de las cosas. Luego, en la segunda fase es detectar la falla. Hay una situación actual y hay una situación deseada. Es lo que yo llamo la hipótesis de trabajo, ¿verdad? ¿Qué problema existe entre la situación actual y la situación deseada? Esos niñitos que se dormían en el aula de clase. ¿Cuál es la situación deseada? Que no se duerman. ¿Cuál es la situación actual? Que se están durmiendo. ¿Cuál es el problema? La brecha que existe entre la situación actual y la situación deseada. El problema no es un tema, es una ausencia o contradicción entre la situación actual y la situación deseada. Esto es lo que nosotros investigamos. Muy bien. Después, como tercer paso o como cuarto paso, que sería el segundo de la fase 2,
Vamos a preguntarnos por qué es importante ese problema. Allí donde nosotros vamos a justificar la relevancia desde una perspectiva teórica, práctica o social. Mira, esto es importante y usted va a justificar por qué. Si a nadie le interesa cerrar esa brecha, no hay investigación. Luego me pregunto, ¿qué quiero comprender? Delimita el enfoque fijando las coordenadas exactas. ¿Qué es lo que vas a mirar? ¿Qué es lo que vas a estudiar? ¿En qué tiempo lo vas a hacer? ¿Bajo qué contexto geográfico lo vas a hacer? Eso tiene que haber respuestas en ese aspecto para poder lograr la investigación. Para nosotros, en la fase 3 de la elaboración del problema, necesitamos revisar la literatura. Para eso tenemos que revisar el estado del arte, es decir, necesitamos revisar todas aquellas investigaciones que que han abordado el mismo fenómeno que yo en un contexto similar, para yo poder saber discriminar qué es lo que se sabe o qué es lo que se falta por estudiar. Evidentemente, cuando yo estoy aplicando un trabajo de investigación en un contexto particular, el contexto le da a ese trabajo un elemento particular, a menos que estemos estudiando una problemática que ya haya sido estudiada en el mismo contexto, pero en tiempos diferentes. Y eso también le da, ¿verdad? Un enfoque diferente, porque no hay nada estático en el mundo. Si yo me baño en un río hoy, en el mismo cuadrante del río, y yo voy al día siguiente a bañarme en el mismo cuadrante del río, no me estoy bañando en el mismo río. El río ha cambiado. Ha cambiado el agua, ha cambiado los organismos vivos que están allí, los organismos, los seres vivos que están allí, las plantas, los microorganismos, todo eso. Las piedras se han movido probablemente. El clima es diferente. Y eso hace que el contexto sea diferente. Entonces el estudio cambia. Y luego voy a redactar la pregunta de investigación. Redactar tu problema en forma clara, concreta e investigable. Ese es el producto final del embudo. ¿Cómo distinguir una pregunta transformadora a una pregunta deficiente? Por ejemplo, delimitar el alcance. ¿Cómo afecta la tecnología en la sociedad? Eso es ambiguo. Para eso yo tengo que poner contexto, tiempo, unidades de análisis específicas, límites claros. La pregunta debe tener otra característica, la pertinencia. Si ya fue respondida por la literatura o no resuelve ninguna necesidad real, la pregunta es deficiente. Por lo tanto, la pregunta tiene que invitar, en la redacción de la pregunta, a aportar algo nuevo al conocimiento, a la comunidad científica, algo que justifique su relevancia teórica o práctica. Ya, por ejemplo, cuando nosotros decimos que voy a investigar los mecanismos de defensa en los estudiantes de psicología de la generación Z de la Universidad Bicentenaria de Aragua en el periodo tal y tal, eso le da una pertinencia práctica, porque estás trabajando con una característica particular del contexto de estudio. Si estoy trabajando con estos 4 niñitos de la escuela tal, de sexto grado, de que se están durmiendo y que asumimos que puedan estar transitando por un periodo
por una sintomatología depresiva, entonces, bueno, eso lo hace práctico. Otra de las características de una pregunta deficiente es la imposibilidad de de poder dar una información fidedigna de resultados, o que los recursos que yo necesito para poder medir sean inaccesibles. No voy a poder investigar nada, pues. Es investigable, por ejemplo, yo quiero hacer un estudio correlacional, pero no tengo la, la población o la muestra necesaria para poder aplicar los estándares, los parámetros estadísticos necesarios. Entonces, el trabajo es ineficiente. No vas a poder generar el estudio básicamente porque el método, la forma, el diseño que estás utilizando no es pertinente. Un trabajo de investigación es transformador, es pertinente cuando lo que yo investigo, lo que yo quiero investigar, los datos que yo tengo, los recursos que yo tengo y el tiempo que yo tengo están a mi favor. Quiero hacer un estudio longitudinal y tengo un mes para hacerlo. Imposible. Es prácticamente imposible. Los estudios longitudinales requieren mucho tiempo de estudio. No, yo quiero hacer un trabajo experimental. Ajá, pero ¿tiene los recursos para hacerlo? Entonces nosotros tenemos que entender que vamos a tener toda una vida para hacer trabajos de investigaciones bellísimos, que pueden durar muchísimo y pueden generar aportes significativos a la comunidad. Pero en este momento nosotros necesitamos hacer un ejercicio investigativo de investigación para cumplir un requisito. ¿Cuánto tiempo estudió Jean Piaget para poder presentar a la comunidad científica sus teorías? ¿Quién sabe eso? 20 años. Entonces, claro, no todos los trabajos de investigación van a durar 20 años, ¿no? Pero para que ustedes vean que el tiempo es importante y juega mucho a la hora de nosotros poder presentar nuestros productos de investigación. ¿Cuánto tiempo nosotros tenemos? Si usted comenzó su trabajo de grado, así como lo está haciendo Julio desde ahorita, con su tutor, bueno, vas a tener 3 meses de este periodo, las vacaciones y 4 semanas más del otro periodo. O sea que él, si no pierde tiempo, va a tener aproximadamente 5 meses para presentar su trabajo. Y él Buena tiene idea. que enfocar su trabajo en ese tiempo. Pero yo tuve la oportunidad de acompañar a un estudiante que me contactó en vacaciones y él tenía que presentar su trabajo en 5 semanas. ¿Y cuánto tiempo teníamos? 5 semanas. Nosotros no podíamos hacer un trabajo de investigación, sino el que pudiera hacerse en 5 semanas. Entonces, eso es importante. Esa variable, hablando desde el análisis funcional de la conducta, esa variable disposicional afecta el trabajo de investigación. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las 5 claves estructurales que debes cumplir para tu pregunta final? Bueno, ya la vimos, ¿verdad? Que sea pertinente, que sea original, que sea viable, que se pueda investigar con todos los recursos disponibles, que sea ética, que responda a los principios éticos y legales y que sea delimitada, que plantee límites claros y alcanzables. La ecuación del problema. Buscamos un tema de investigación y un contexto. Investigamos
Restamos el conocimiento actual para saber cuál es la brecha. Abordamos las variables bien delimitadas y multiplicamos por las 5 claves que acabamos de ver. Eso va a generar el conocimiento que transforma. Muy bien. Esto es muy general. Esto es un contenido dirigido a todos los diseños metodológicos. Y bueno, espero que les haya servido. Si Sí. tienen alguna pregunta, por favor. No, Si más nada por no, los momentos, profe. muy bien, gracias, Julio. Si no, Bien. entonces nos vemos el próximo domingo. El próximo El domingo, próximo, ¿a qué hora, profe, es a la el...? misma hora, a las 11. Ok, listo. El próximo domingo lo que vamos a hacer es que revisamos algunos ejercicios de los que están en el foro de anuncios, en el foro de la actividad obligatoria, probablemente de los estudiantes que estén en clase como para no, bueno, no se vayan a sentir mal los que no estuvieron en clase. Ay, me revisaron el trabajo y yo no estaba allí. Ok, Y avanzamos un poquito más con estos contenidos para poder darle contexto a la asignatura, a la unidad curricular. Bueno, jóvenes, perfecto. muchísimas gracias. Un Gracias a placer. usted, profe. Gracias por incorporarse. Hasta luego, Julio. Saludos. Ok.